Nosotros somos el equipo conformado por Sofía Gutiérrez Silva, Sofía Victoria Martínez Moreno, Gerardo Martínez Moreno, Diego Farro de Santiago y Dana Gabriela Romero Salas. Y vamos a narrar la historia de La Caverna del Pecado. El día de hoy me encuentro aquí, postrado en cama, escribiendo esto. He de pensar que mi estado actual no ha sido más que la consecuencia de mi infortunado comportamiento. Con el motivo de que tú, quien sea que seas, que estés escuchando esto, aprendas lo que a mí me faltó para evitar mi fatídico destino. Escucha ahora mis palabras. Sé bueno. Yo solía ser un niño cuya compañía era insufrible, y no tenía reparos en hacer lo que le conviniera. Viví toda mi vida en un pueblo ubicado en la nada, llamado San Carlos, el equivalente a referirse a alguien como fulano. Al ser un lugar muy rústico, desempeñaba actividades propias del campo, como el pastoreo. Mi madre, fastidiosa, me ordenaba sacar a las ovejas al pasto, antes de ir a quejarse con sus amistades del pueblo de mí, como siempre. Así que salí, con el sentimiento de molestia más grande, con los condenados animales, al campo, iracundo y cansado, al mismo y viejo campo. Al poco rato, uno de los borregos empezó a hacer de su existencia irritable, y siendo un animal bruto, maldecirlo no servía de nada. Seguía caminando y la criatura no podía callarse, así que, digámoslo así, lo ayudé a hacerlo. Sus últimos suspiros fueron los más ruidosos, pero por fin se hallaba calma en ese maldito lugar. Siendo no el primero y el último, llegando a casa esperaba la misma queja de siempre. Ya van varios, rechistaba mi madre. No puede seguir así. Mi paciencia, aunque débil, solía desvanecerse en presencia de los borregos, tan mansos como insensatos al dejarse guiar por mí. Pero mi madre hacía muy difícil mantener la compostura. Al día siguiente, la cotidianidad se mantuvo. Me levanté entre regaños de mi madre por haber perdido el borrego. La pobre mente de mi madre no alcanzaba a ver lo evidente. Más tarde, cuando me estaba alistando para salir a buscar al borrego, escuché que mi madre había salido para platicar con alguna de las odiosas vecinas. Entonces decidí esconderme detrás de una piedra colindante que se encontraba en la esquina del corral donde habitaban los marranos. Estuve ahí hasta que tuve la oportunidad de entrar nuevamente a mi casa, pensando que mi madre había salido. Para mi sorpresa, un tiempo después, alguien se encontraba tocando la puerta. Cuando bajé y abrí la puerta, estaba delante de mí un ser despreciable, a la vista, cuyo exceso de grasa en el cuello solo veía opacado por el bigote poco crecido de aquel hombre. ¿Se encuentra Trinidad?, preguntó con una voz bastante nerviosa que apenas denotaba hombría. Seguro era alguno de los pretendientes de los que tanto presumía mi madre, cada uno más desprevenido. Su insolencia me hacía recordar tanto al desgraciado borrego. Su incesante barullo iba afectando más temprano que tarde mi poca paz mental, tan insoportable como los tantos que vinieron antes de él. Imaginando al borrego, no hubo otra forma de aliviar mi molestia. Al tener una botella de vidrio en la mano, empecé a clavársela en la horrible cara, esperando remediar así su bajido bigote. Mientras la sangre corría por todos lados y sus quejas de dolor se escuchaban en todo lugar, algo dentro de mí cambió, o más bien se fortaleció, no lo sé. Me quedé un momento observando al hombre de feo bigote que se posaba en el suelo, incapaz de decir nada, débil y patético como el borrego del día anterior. ¿Qué fue lo que me impulsó a hacer esto? ¿Era el ocio o había algo más oscuro que me hacía hacer estas cosas? No puedo negar que en el fondo sentí un enorme alivio. Es como si cada golpe que daba me fuera acercando más y más hacia la calma. Traté de calmar mi respiración mientras veía la botella, ahora rota en mis manos. No pensé en las consecuencias en el momento, solo me concentré en el sentimiento de liberación corriendo por mis venas y en aquel hombre que ni siquiera se movía, quejándose como un cerdo herido. Decidí dejarlo ahí, a morir lentamente.
Salí apresuradamente de la casa sin saber a dónde ir, así que decidí ir al bosque y vagar un rato y buscar algo que comer. Entonces fue que a lo lejos vi algo pasar a toda velocidad. No le tomé mucha importancia y seguí en lo mío cuando de repente sentí un fuerte golpe en la cabeza. Fue muy fuerte. Después de despertar aún me dolía demasiado. Me toqué la cabeza y pude sentir un líquido caliente que seguramente era mi sangre. Comencé a temblar, levanté la cabeza y me encontraba en una especie de cueva donde no podía ver nada. La oscuridad me aterraba aún más por la condición en la que estaba. Además, no podía distinguir ni siquiera mis piernas. El espacio comenzó a sofocarme. Intenté calmarme, pero pude ver unos ojos que me miraban sin parpadear. Eran brillantes, molestos, y su sola presencia me resultaba aterradora. Cada vez se acercaba más. Alcancé a distinguir una figura alta, algo como un animal y un humano, con un cuerpo delgado y piel quemada. Lo único que quería era correr, pero sentía como el espacio se reducía y su presencia incrementaba, como si estuviera atrapado en el reflejo de mis propios pecados.